Muy buenas tardes. El día de hoy mi compañero Jean-Claude y mi persona Angélica Mejía les estaremos hablando sobre el análisis de las figuras geométricas de los individuales circulares en las artesanías de Usiacurí. Este día empezó desde muy temprano, yo visitando el municipio de Usiacurí. Mi primera impresión al ver el municipio fue que sus lomas eran demasiado inclinadas y de verdad me tocaba inclinar mi cuerpo hacia adelante para poder subirlas. Nuestro punto de encuentro fue la casa de mi compañero Jean-Claude. Nos ubicamos ahí para empezar a ir a los lugares donde íbamos a entrevistar. La primera entrevistada quedaba cerca de la casa de Jean-Claude y fue muy fácil ir a visitarla. Como pueden ver, nuestra primera entrevistada fue Liliana, una señora de 40 años que tiene aproximadamente 28 años de experiencia en las artesanías de Usiacurí. Ella nos aportó datos significativos que más adelante les estaremos contando, y gracias a ella tuvimos la participación de su hija Jessica, de 23 años, que también es artesana. Ella nos comentó varios datos sobre cómo elaboraban ellos como familia sus artesanías. Además, que es su sustento económico para sobrellevar sus gastos. Luego de entrevistarlas a las dos, nos dirigimos a la parte más alta del municipio de Usiacurí. Del lugar donde estábamos hasta donde vivía la próxima entrevistada, que era la señora Janet, de 56 años, nos tocó dirigirnos o irnos en moto. Entonces, al llegar donde la señora Janet, nos ubicamos en el aire libre, ya que ella se sentía más cómoda ahí, y nos pasó un caso muy particular con ella, pues ella ya había sido entrevistada anteriormente, y al nosotros realizarle las preguntas, ella sola iba contestando y iba dándonos información que más adelante le íbamos a preguntar. Luego de que la entrevistamos a ella, al finalizar, nos comentó que su sobrina también era artesana y que vivía a unas casas de donde estábamos. Entonces, eh, decidimos y aprovechar el tiempo y ir hasta allá para recolectar más información. Al llegar a la casa de las sobrinas, nos encontramos con Jorge, que era su esposo, de 28 años de edad, que estaba ubicado en la casa. Nos comentó que su sobrina en ese momento estaba ocupado, pero que él nos podía ayudar. Entonces decidimos entrevistarlos a él. Él, aparte de que nos ayudó respondiéndonos las preguntas, también nos mostró varios individuales que ya tenía realizados. Nos mostró los individuales, nos mostró ahora más adelante mi compañero Jean-Claude les hablará sobre los conceptos básicos que él nos ayudó a descubrir. Durante las entrevistas, ellos utilizaban estos bosquejos que evidenciamos para representarnos lo que nos querían decir. Entonces, como podemos ver en la primera imagen, es un individual cosido y alrededor tiene flores. Este es un individual que ellos nos estaban explicando durante las entrevistas. También nos explicaban que utilizaban los caracoles alrededor del individual para de esta manera generar más, que se llenara todo el individual y así poderlo terminar. También encontramos varios conceptos como eran las pasadas, que eran como esos patrones que ellos establecían, y el concepto de figurar el alambre, que es la manera como le daban figura al alambre, ya sea para realizar el caracol o también la figura de la cara de vaca. Entonces, realizando las preguntas, la compañera, la entrevistada Jessica, nos aportó un concepto
de verdad muy importante, que era la palabra figurarlo. Al nosotros realizar la pregunta de cómo ella realizaba los individuales para que le quedaran totalmente redondos, ella nos dijo que figuraba el alambre con sus manos o con los objetos que tenía para poder que el individual quedara completamente redondo. Además, que ella utilizaba una cinta métrica para medir el individual que le habían encargado. Es decir, si le habían si le habían dicho que el plato era de 30 centímetros, al terminar el individual, la cinta métrica tenía que dar 30 centímetros por todo el alrededor del individual. Además, la señora Liliana también nos compartió cuántas eran las cantidades que ella utilizaba para realizar aproximadamente 3 individuales. En este caso, ella nos decía que compraba 1 kilogramo de alambre dulce de 16 o de 14 y un mazo de palma para obtener así 3 individuales aproximadamente. También nos aclaró y fue muy específica en decir que el individual no puede quedar un lado más ancho que el otro, sino que debe ser muy simétrico. Bueno, yo les voy a hablar acerca de los conceptos básicos que hay que tener en cuenta y muy claros para que podamos entrar en el contexto de todo esto, de los individuales redondos, cómo se hacen, de dónde aparecen, qué materiales se utilizan y cuáles son estas pasadas o formas de hacerlo. Bueno, lo principal en lo que debemos de irnos desde el inicio va a ser a la materia prima de cómo se hacen estos individuales. Los individuales están hechos con palma de iraca. Bueno, acá vemos a nuestra izquierda la imagen de la palma de iraca. Es una palma proveniente del Nariño, en la cual lo que se hace es que se cogen sus hojas, esperan a que se secan, se ponen a secar al sol. Una vez que estas hojas estén secas, procedemos a hacerla con un bisturí o con algo filoso, darle líneas para que puedan quedar de manera de hilos para poder utilizarlas para hacer las artesanías. Una vez de que ya tenemos esto en hilos, aparecen los mazos de palma. Bueno, ¿qué es un mazo de palma? El mazo de palma es esto que nosotros acá a la derecha en la diapositiva. Pero los mazos de palma son simplemente un conjunto de cogollos de palma que vienen con hilitos en los cuales los artesanos los utilizan para poder tejer. Bueno, un mazo de palma aproximadamente trae como unos 15, 20 cogollos y hay varios en colores. Estos colores se obtienen por medio de tintes naturales o tintes en polvo que utilizan para poder pintarlas, pero el color original de la palma o palma blanca, como ellos le llaman, es este que vemos acá, que es como un color beige. Luego de que ya tenemos la palma de iraca, tenemos los cogollos de palma, que es como nuestros hilos para poder tejer, seguimos con el alambre. El alambre va a ser nuestra base, por decirlo así, para poder ensamblar estos individuales. El alambre que utilizamos es alambre 14, o más conocido como alambre dulce, que es el que vemos a la izquierda de la imagen, el cual los artesanos suelen comprarlo como por kilos. Bueno, una vez que ya tenemos el alambre y tenemos la palma de iraca, procedemos a hacer la pasada, por decirlo así, o el tejido principal, que es la entrencillada, esto que vemos nosotros acá a la derecha. La entrencillada es la manera que por la palma de iraca nosotros vamos a cubrir el alambre. Esta es una técnica que utilizan los artesanos, que es como la más básica para poder hacer un individual. ¿No? Nuevamente, cuando ya tenemos el alambre completamente entrencillado, o sea, que ya tenemos el alambre cubierto por completo, procedemos a figurar el alambre. Como lo decía nuestra compañera Angélica, la figuración del alambre no es más que darle ese estilo o esa forma circular, redonda al individual para que se vea como tal cual nosotros lo conocemos, que es lo que estamos presentando. Entonces, ¿qué pasa acá? La principal técnica es hacer un círculo con el alambre ya entrencillado y recubrirlo con un fondo de mimbre. El mimbre es esta malla que nosotros acá
en la imagen de la izquierda, donde se ve como una especie de rombo, de una malla. Bueno, este mimbre es sumamente importante para la elaboración de estos individuales y es primordial. Y al lado derecho tenemos el individual cosido. Este individual es una excepción, ya que no se hace ni con entrencillada ni con alambre, sino simplemente con palma. Y se empieza como desde un rollito y se va, no sé si ustedes me puedan ver ahí en el video, pero se va como uniendo de manera de espiral hasta formar un círculo. Es más, acá les tengo, así pasó una vez, tengo uno que es un cosido que se empieza de esta manera, circular, hasta figurarlo completamente y que quede completamente redondo. Acá tenemos el registro fotográfico que pudimos recolectar en nuestro proceso de entrevistas, en las cuales pudimos ir a estantes, imágenes que tenían los artesanos o distintos individuales que aún estaban terminando, como vemos acá. ¿Qué podemos notar? Que hay una gran variedad de individuales circulares. ¿Y cuáles sus distintivos? Que tienen distintos patrones, pero los artesanos no les dicen patrones a estas variedades, sino que les dicen pasadas. O sea, estos individuales están hechos con pasadas distintas. Podemos observar que muchas de estas pasadas se repiten, como por ejemplo los fondos de mimbre, que vemos este círculo con esa malla en el centro, que es muy característico de los individuales tradicionales. También podemos ver los círculos en espirales, que son los cosidos, o podemos ver estas técnicas que son como especies de caracoles, o en unos casos, figuras que por medio del alambre aparecen, como por ejemplo aquí podemos ver una flor, y van más arraigados a la interpretación. Acá nosotros podemos ver el paso a paso de la elaboración del mimbre, que, bueno, ¿qué es la elaboración del mimbre? Una vez que ya tenemos figurado nuestro individual, ya hemos figurado el alambre con objeto o de la manera en la que preferamos figurarlo, de manera redonda, y que el alambre obviamente esté entrencillado, ya simplemente esté para hacer la base del mimbre. ¿Qué fue el primer paso? El primer paso es trazar líneas horizontales en todo el fondo, todo nuestro espacio que está dentro del individual de manera horizontal. Y una vez que terminamos todas estas líneas que se hacen con palma de iraca horizontales, procedemos a hacer líneas verticales perpendiculares a las que ya tenemos hechas. Y así se van a formar unos cuadraditos, que es lo que vemos en la segunda imagen de nuestra artesana, que tenía varios tipos, afortunadamente. Y una vez que ya tenemos este primer paso, que es hacer líneas horizontales y verticales perpendiculares, procedemos a hacer el mismo procedimiento, pero de manera diagonal. Y así vamos a crear pequeños rombos. Al final nos va a dar resultado la tercera imagen, de nuestro tercer individual, que ya está completamente hecho y elaborado como mimbre. Ahora sí pasamos a nuestra propuesta de clasificación, que es la cual basamos nuestro artículo. ¿Qué está en esta propuesta de clasificación? En identificar, clasificar de manera ordenada y jerárquica estos individuales. ¿Cómo así? Nosotros conocemos, gracias a nuestra entrevistada Jessica, de que existen dos principales individuales, dos tipos de individuales que se utilizan como una base para poder crear muchos diseños. Entonces, cada vez que nosotros nos encontramos con un tipo de individual, al momento de nosotros verlo, podamos observarlo y decir de una o tener una tabla que nos oriente a una clasificación. Entonces, el primer individual que está acá, que es el individual tradicional, que está hecho de mimbre con entrencillada, y el segundo, que es el completamente cosido. De acá en nuestro esquema que hemos realizado, ¿qué hicimos? Hicimos que de este individual principal se desprenden un tipo de individuales. Por ejemplo, los artesanos conocen a este individual que vemos acá, que es amarillo con verde, como individual de caracolito. El individual de caracolito, si ustedes lo pueden observar, tiene la misma base que el individual de mimbre. Está hecho un fondo en una malla, esta malla la conocemos como mimbre, y alrededor tenemos un círculo entrencillado, pero ¿cuál es la característica de este? Que está sujeto por estos caracolitos, como ellos lo llaman, que también están hechos de mimbre, que están también hechos de entrencillado, de alambre entrencillado que se figura. Entonces, acá hay uno, acá tenemos un tipo que es el individual de caracolitos, pero también podemos tener el individual este que vemos acá, que es amarillo con azul, que es el individual de cara de vaca.
que también se hace de la manera de fondo de mimbre y, la cubierta también se hace con un círculo entreensillado. Entonces, este también podemos observar que parte del principal, que va a ser nuestro individual redondo de mimbre. Obviamente acá también vemos abajo un nuevo diseño que está relacionado y está compuesto por caracolitos y cara de vaca, y simplemente sigue siendo un diseño de un individual que también obedece a un orden, obedece a nuestro orden principal, que es el individual de mimbre, y así sucesivamente depende de los diseños. En el registro fotográfico donde habíamos mostrado anteriormente, era que nosotros viendo este registro podíamos clasificar estos individuales y ponerlos jerárquicamente. Esa es la propuesta principal que tenemos en nuestro artículo. Bueno, esto es todo por nuestra exposición de nuestra experiencia averiguando sobre el análisis de las figuras geométricas de los individuales del municipio de Usiacurí. Espero que les haya encantado. Hasta luego. Gracias.